Es un pensamiento muy común en nuestra época el de que debemos considerar verdaderos hermanos en la fe a todas las personas o congregaciones solo por el hecho de que digan que son cristianos. Y que por lo tanto, entonces nosotros podemos y debemos, dicen ellos, asociarnos con ellos sin ninguna clase de cautela ni reserva, porque estamos del mismo lado, dicen, y debemos creerles cuando nos dicen somos cristianos. Y uno de los textos favoritos para justificar toda clase de alianzas y toda clase de integraciones y unidades supuestamente cristianas se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Luego de que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado todo lo que vimos ya respecto a la disciplina, respecto a la iglesia, respecto a la autoridad de la iglesia y respecto al perdón que vimos, enseguida, de manera cronológica, los expertos nos dicen que a continuación ocurrieron estas cosas. Dice el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hasta ahí. Como les decía, hermanos, ha sido uno de los textos con los que más se ha tratado de refutar la doctrina de la separación secundaria. Y esto por parte del evangelicalismo y aún del neocalvinismo en nuestro tiempo. Y dicen: miren, allí está nuestro Señor Jesucristo reprendiendo a Juan porque prohibió que uno que estaba echando fuera demonios continuara haciendo esto. Y el Señor le dice: no se lo prohíban, al contrario, Él está con nosotros. Así que ellos agregan y dicen: debiéramos abrazarlo, es de los nuestros, debemos andar con Él. Pero ¿enseña en verdad este texto que debemos andar de la mano o hombro a hombro con cualquiera de las personas o congregaciones que se dicen ser cristianos? ¿Enseña en verdad este texto la unidad de la iglesia por encima de las diferencias doctrinales? ¿Enseña nuestro Señor Jesucristo aquí, o nos estaba mandando nuestro Señor Jesucristo aquí, que no nos separáramos de ninguno que dijera ser cristiano, o que no nos separáramos de ninguno que hiciera labores evangelísticas, o que no nos separáramos de ninguno que tuviera conductas aún cristianas? La respuesta a estas preguntas, hermanos, las vamos a considerar bajo 3 encabezados de lo que nos enseña este texto. Primero vamos a considerar lo que nuestro Señor no quiso decir en este texto. Es decir, primero, lo que nuestro Señor no quiso decir.
En segundo lugar, vamos a considerar lo que quiso decir o enseñar. Y por último, vamos a ver una aplicación de estas cosas. Pero vayamos primeramente, hermanos, como suele ser un rasgo característico de la retórica bautista, a ver lo que no quiso decir nuestro Señor. Para poder comprender lo que está aconteciendo aquí y la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos quiere transmitir en este texto, hermanos, primero vamos a proceder a descartar todas aquellas cosas que nuestro Señor no nos está enseñando aquí. Y para ello debemos tener en cuenta algunas cosas que son claras en nuestro texto. Primeramente, comenzamos descartando lo que nuestro Señor no quiso decir respecto al hombre, es decir, considerando al hombre del que se está tratando, vamos a empezar a descartar algunas cosas que no está enseñando el Señor. El hombre del que se nos habla en nuestro pasaje, primeramente debemos decir que este hombre no era un impío incrédulo. Lo primero es que este hombre no era un impío incrédulo. Por el testimonio de Juan, es claro que estos exorcismos que se estaban realizando por este hombre eran reales. Y el hecho de que invocara el nombre del Señor para la realización de estos exorcismos, hermanos, nos dice que este hombre no era como los hijos de aquel tal Esceva del que se nos habla en Hechos 19, 14 al 16, pues estos hijos de tal Esceva trataron de echar los demonios y los demonios se les resistían, ¿se acuerdan? Aunque ellos usaban el nombre de Cristo, estos decían, ¿y tú qué? A Jesús conozco, pero ¿y tú quién eres? Por lo que este hombre, al estar echando fuera demonios en el nombre de Cristo y al salir los demonios, lo primero que nos debe quedar claro es que no era un impío. No era un hombre incrédulo. También esto es claro de que este hombre no era enemigo de nuestro Señor Jesucristo ni del Evangelio, por lo que nuestro Señor Jesucristo dice tanto en los versículos 39 y 40. Pues cuando dice en el versículo 39, no se lo prohibáis porque ninguno hay, miren, que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Así que el Señor está diciendo, primero, este hombre no es un enemigo de Cristo. No es un enemigo de Dios, como cualquier incrédulo lo es. ¿Qué es entonces este hombre? El pastor puritano Adam Clarke nos dice una referencia de esto, y quiero decir antes de leer la cita que prácticamente todos los comentaristas, los puritanos, están de acuerdo con este comentarista respecto a lo que dice. Cito: difícilmente puede suponerse que un hombre que no sabía nada de Cristo o que no era más que un vulgar exorcista pudiera ser capaz de obrar un milagro en nombre de Cristo. Por lo tanto, podemos imaginar con seguridad que se trataba o bien de uno de los discípulos de Juan el Bautista, que por orden de su maestro había creído en Jesús, o bien de uno de los 70 a quien Cristo había enviado en Lucas 10, 1 al 7, quien después de haber cumplido su comisión, se había retirado de acompañar a los otros discípulos, pero como todavía mantenía firme su fe en Cristo y caminaba con buena conciencia,
la influencia de su maestro todavía continuaba con él, de modo que podía echar fuera demonios tan bien como los otros discípulos. Termina la cita. Este hombre, pues, por lo tanto, cumple un primer requisito, que de manera real, verdadera, no es un incrédulo, no es un impío. Los comentaristas nos dicen que lo más seguro es que este hombre fuera un discípulo de Juan. Acuérdense que Juan ya les había dicho a sus discípulos que creyeran en Cristo, y este hombre habría sido probablemente uno de ellos. O, dicen los comentaristas, también podría ser que hubiese sido uno de los 70, que recuerden que fueron enviados también a anunciar el evangelio y a hacer milagros y echar fuera demonios. ¿Recuerdan? Estos hombres también les fueron conferidas estas gracias, y probablemente de uno de esos 70, uno de ellos continuó haciendo esa labor. Así que, bien. En segundo lugar, lo segundo que podemos hallar de este hombre es que no era un hermano con doctrinas diferentes. No debemos pensar que, bueno, está bien, no era un incrédulo, pero sí era un creyente, pero que creía diferente a nosotros. Pues este es el punto central de donde el evangelicalismo y el neocalvinismo toma el versículo para decir, no, es que miren, era alguien que creía diferente, no andaba con ellos, era de otra congregación, y el Señor dijo, no le deben prohibir, está con nosotros, está de nuestro lado. Pero lo segundo que vemos aquí es que este hombre no era un hermano con doctrinas diferentes. Al tratarse de uno de sus exdiscípulos de Juan el Bautista, o de uno de los 70 enviados y capacitados por nuestro Señor para esta labor, no existe base para suponer que este fuera un fariseo, por ejemplo, o un saduceo, o alguno de sus seguidores que, habiendo visto que los discípulos echaban demonios en nombre del Señor, él también lo intentará hacer. Ya vimos lo que les pasó a los de Esceva. No se trata de alguien que tiene doctrinas diferentes al Señor. ¿Quién sería alguien que tendría doctrinas diferentes al Señor en su tiempo? Por ejemplo, sería un fariseo, porque en aquel momento, hermanos, no había las facciones que hoy se llaman denominacionales en el cristianismo. Solo había, en este caso, el cristianismo y el resto del judaísmo. De manera que el texto no nos dice que fuera un fariseo que estaba haciendo estas cosas, que fuera un saduceo, que también cree en Dios, que también obedece los mandamientos de la ley de Dios, o supuestamente los obedece, cree en Dios, para que dijera, no, mira Juan, no me prohíbas hacer esto, creemos en el mismo Dios, nomás que yo soy fariseo y tú eres cristiano, pero los dos creemos en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo también. ¿Crees en la ley de Dios? Sí, yo también. ¿Crees en él? No, yo también. Ya ves, tenemos mucho en común. Hay que enfatizar las cosas en común y hacer a un lado las diferencias. No, esto no pasó así. Al ser este hombre uno de los discípulos de Juan que creyó en Jesús, o uno de los 70, ¿piensan ustedes que el Señor envió a esos 70 y que esos 70 no creían en Él? No, hermanos, seguramente muchos de esos 70 estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. De esos 120 que estaban allí, lo más probable es que muchos de esos 70 eran parte de esos 120. ¿Me explico? Eran creyentes en el Señor. Los fariseos y los saduceos tenían muy marcadas diferencias con las doctrinas bíblicas que nuestro Señor Jesucristo sostuvo. Y aunque algunos de ellos también echaban fuera demonios, como nos dice Mateo 12:27, no lo hacían en nombre de Cristo. Es decir,
por la autoridad de Cristo. Pero este hombre que está aquí, sí lo está haciendo en nombre de Cristo. Mateo 12:27 nos dice que los fariseos echaban fuera demonios porque el Señor les cuestiona y les dice, si yo echo fuera los demonios por Belzebub, ¿cómo le hacen sus hijos? Es decir, sus discípulos les está diciendo. ¿Cómo le hacen los fariseos? Porque los fariseos también echan fuera demonios. Dicho sea de paso, entre paréntesis, ahora que estamos viendo el Espíritu Santo, estamos observando, hermanos, que esta es una operación del Espíritu Santo transitoria, temporal, un don que da el Espíritu Santo a algunos sin que venga con la gracia salvadora. ¿Se fijan? Ahora, los discípulos de los fariseos ciertamente también echaban fuera demonios, pero no lo hacían en nombre de Cristo. Este hombre lo hacía en nombre de Cristo, lo cual está señalando a su fe y está señalando a la autoridad por medio del cual echaba fuera los demonios. Y de hecho, la prohibición de Juan, y quien quiera que hubiera estado con Juan, pues dice, le impedimos, no se basó en la doctrina o en la práctica de este hombre. No se lo impidió porque le dijo, a ver, ¿tú qué crees de la doctrina de la depravación total? ¿Sí me explico? No le impidió porque al platicar con él se hubiera dado cuenta que creía diferente. No, la razón por la que dice Juan que le impidió fue porque no andaba con los 12. ¿Se fijaron? No dice Juan que le impidió, es que le impedí porque yo vi que estaba enseñando unas barbaridades y entonces le dije, no, espérame, ¿qué estás haciendo? No, parece, por lo que nos dice Juan, que todo estaba bien con el hombre. En cuanto a la doctrina, no había nada que reprocharle. De hecho, nuestro mismo Señor lo dice en el versículo 39, que ninguno que hace milagro en su nombre luego puede decir mal de él. Es decir, ninguno que está haciendo estas cosas por la autoridad y la fe en Cristo, luego puede andar hablando mal de Cristo. Pero el parámetro que Juan tomó para prohibirle es que no andaba con ellos. ¿Me siguen? Bien. Y lo tercero que podemos encontrar aquí, hermanos, es que la expresión el que no es contra nosotros, por nosotros es, no debe ser tomada como una bienvenida a toda suerte de doctrinas y personas solo porque no niegan a Cristo o no se opongan al Evangelio. Porque precisamente estas palabras del Señor son tomadas para eso. Y dicen, el Señor dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que si no está contra Cristo y contra el Evangelio abiertamente, entonces es de los nuestros. Ya creerá otras cosas, allá bailarán y darán maromas en su iglesia y andarán diciendo cuanta cosa, pero con que crean en Cristo, con que digan que Cristo es el Salvador y con que anuncien eso en el Evangelio, con eso es suficiente. Pero no, esto no es así. Muchos llegan a pensar que no estar con nosotros significa meramente no ser ateos. Piensan que cuando el Señor dijo que no está contra nosotros, significa meramente que no sean antirreligiosos o anticristianos. Sin embargo, pensar que con la expresión no es contra nosotros se refiere solo a que no sean ateos, que no sean antirreligiosos, que no sean anticristianos, es una visión muy simplista, hermanos, de esta expresión que hizo nuestro Señor. Pero, ¿qué es estar contra nosotros o estar contra Cristo particularmente? Para responder a esta pregunta, pasemos a nuestro segundo encabezado.
lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, Juan le respondió: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En el contexto, hermanos, en la narrativa de Marcos, nuestro Señor Jesucristo les acaba de enseñar a sus discípulos acerca del recibir a los pequeñitos en el Señor. Y habiéndoles dado el Señor esta enseñanza de recibir a los pequeñitos y no serles causa de tropiezo, ¿se acuerdan? De inmediato la conciencia de Juan se despierta y le redarguyó. Juan percibió que un cierto suceso que les había acontecido no era tan conforme a esta regla que el Señor les estaba enseñando. Y enseguida Juan, con toda honestidad, con toda mansedumbre y con toda humildad, relata delante de su Señor el caso que les había acontecido a ellos, primero para confesarlo y segundo para ser evaluado por el Señor y ser corregido. Es decir, recapitulo, el Señor les está hablando de recibir a los pequeñitos y Juan entonces dice: ay, pues se me hace que entonces yo hice mal alguna vez. Y entonces le dice al Señor: Señor, bueno, mira, nos pasó aquella vez esto. ¿Habremos hecho mal? Al oír el relato, nuestro Señor identifica que tal hombre era alguien que no debía ser censurado por la sola sencilla razón de que no andaba con nosotros, como dijo Juan. Y es que enseguida les da el principio a utilizar en tales casos. Y el Señor les dice: bueno, la próxima vez que les pase algo así, usen este principio para discernir si deben impedirle o no deben impedirle. ¿Cuál principio, Señor? Versículo 39. Que ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Segundo principio, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y lo primero que debemos reconocer aquí es que aquel hombre no obtuvo ese don por sí mismo, sino que fue el mismo Espíritu Santo, fue el Espíritu de Cristo quien se lo otorgó con un propósito definido. Este ciertamente pudo haber sido un don sin la gracia salvadora, como hemos visto en la serie del Espíritu Santo. Porque incluso Juan 11, 51 y 52 nos dice que Caifás profetizó, y Caifás era un hombre perverso. Y también porque Mateo 7:22 nos deja claro que esta clase de dones no necesariamente vienen con la gracia salvadora ni lo garantizan, porque el Señor está diciendo a aquellos que profetizaron y echaron fuera demonios en su nombre: nunca os conocí. No obstante, este hombre del que nos habla Juan parece que sí estaba ejerciendo este don dentro de los propósitos de Dios y la fe en Cristo. Parece incluso poseer fe en Cristo, en el poder y la autoridad de Cristo, pues esto es lo que le lleva a ejercer este milagro. Él no está ejerciendo este milagro porque él tenga en sí mismo una capacidad para hacerlo, sino él ha creído que Cristo tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Así como aquel hombre importante
que le dijo al Señor, Señor, no tienes que ir a mi casa, tan solo di la palabra y las cosas serán hechas. Y el Señor dice, ni en Israel he hallado fe como esta. Este hombre, entonces, entendemos que era un hombre que tenía fe en Cristo, en su autoridad, y por eso cuando echaba fuera los demonios, los echaba en nombre de Cristo. Si había obrado milagros en nombre de Cristo, debía ser porque tenía al menos cierta fe en Él. Y tal fe, dice el Señor, no le permitiría hablar mal, ni mucho menos blasfemar de aquel a quien estaba profesando con sus acciones. De manera entonces que cuando hay una fe verdadera, está diciendo el Señor, si ustedes pueden identificar que hay una fe verdadera en esa persona, deben saber que esa fe verdadera no le permitirá hablar mal a esa persona del Señor y mucho menos le permitirá blasfemar contra el Señor y contra la fe. Así que allí está la primera forma en la que podemos identificar o discernir a estas personas. Sepan, dice el Señor, si ustedes pueden hallar verdadera fe en esta persona, entonces deben tener la confianza y la tranquilidad de que esta persona no irá en contra del Señor, no se convertirá luego en enemigo del Señor, no hablará mal del Señor vituperando su causa voluntariamente. Así que nuestro Señor entonces no vio peligro que este hombre hablara contra él o que contradijera su evangelio. Y esto es congruente con las palabras que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, el versículo 40 agrega una característica muy importante del hombre en cuestión. Esta característica que causaba la confianza de nuestro Señor. Y dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí está el otro principio que dice el Señor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hace un rato nos preguntábamos, ¿qué es estar contra nosotros o estar contra Cristo? Y decíamos que la expresión, el que no es contra nosotros, no debe ser tomada como una bienvenida a toda suerte de personas y doctrinas solo porque no niegan a Cristo o no se oponen al verdadero evangelio. Que no nieguen a Cristo y no se opongan al evangelio no significa, hermanos, que no están en contra de Cristo. De hecho, puede alguien no negar a Cristo y decir, no, yo no niego que Cristo sea el Salvador, yo creo que Él es el Salvador. Y aún así puede ser una persona que está en contra de Cristo. Alguien puede no negar el evangelio y aún así estar en contra de Cristo. ¿Qué es entonces ese estar contra nosotros o estar en contra de Cristo particularmente? Bueno, estar contra Cristo implica estar contra todo lo que Él es o representa. Estar contra Cristo es estar contra todo lo que Él es o representa, así como en contra de lo que Él hizo y predicó. No es tan sencillo decir, no estamos contra Cristo y pensar que eso significa nosotros no maldecimos al Señor, no nos burlamos de Él. No, hermanos. Estar contra Cristo es estar contra su persona, estar contra todo lo que Él es y lo que Él representa, estar contra lo que Él hizo y lo que Él predicó. Porque muchas personas pueden decir, no, pues nosotros no estamos en contra de Cristo,
pero tampoco a favor. ¿Se han oído personas que dicen eso? De hecho, literalmente dicen, no, nosotros no estamos en contra de Cristo ni de los cristianos. Nosotros respetamos. ¿Y eso significa entonces que como no están en contra de Cristo, están de nuestro lado? No, hermanos. Asimismo, también hay personas que dicen, nosotros estamos a favor de Cristo. No, sí, Él fue un gran hombre, como hasta el socialista presidente todavía actual dijo, no, Cristo fue un gran líder. Y él en ese sentido está diciendo, no estoy en contra de él. Pero eso significa que está a favor de Cristo, que está del lado de Cristo. No, se dan cuenta entonces que no es así de sencillo. Por lo tanto, estar en contra de Cristo, insisto, es estar en contra de su persona, de todo lo que Él es y lo que representa, así como también estar en contra de lo que Él hizo y predicó. El presidente puede decir, estoy a favor de Cristo porque él fue un gran líder, pero con todo lo que Él hace está en contra de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo predicó y de lo que Cristo hizo. ¿Me explico? Bien. Estar pues en contra de Cristo es estar en contra de su divinidad. Estar en contra de Cristo es, por ejemplo, estar en contra de su divinidad, en primer lugar. Así que todas aquellas congregaciones o personas que se dicen que son cristianos, que creen en Cristo, que sí, Cristo, no, 100%, lo que ustedes quieran, pero no creen en la divinidad de Cristo, no están a favor de Cristo en realidad. Están en contra de Cristo, están en contra de su divinidad. ¿Me explico? Porque Cristo no es un nombre, es una persona. Es una persona divina, con todas sus implicaciones que ya hemos visto en la cristología. ¿Me explico? Cristo no solo es un título y ya, es una persona llena de particularidades. Por lo que estar en contra de Cristo es estar en contra también de su completa humanidad. Aquellas personas o congregaciones que vienen y dicen, no, sí creemos en Cristo. Bueno, entonces tú crees que Cristo necesitaba, por ejemplo, orar y ayunar, ¿verdad? Necesitaba ser asistido por el Padre. No, Él era Dios, Él no necesitaba eso, lo hacía para enseñarnos. Entonces tú no estás a favor de Cristo, tú estás en contra de Cristo. ¿Me explico? Eso no significa que porque digas que crees en Cristo y que Él salva, entonces, y no creas en su completa humanidad, entonces que no estés en contra de Cristo. No, si no crees en el Cristo completo de la Biblia, ese es el punto, Cristo es todo lo que Él es y lo que Él representa. Estar en contra de Cristo es, por ejemplo, estar en contra o no creer en su triple oficio, en su oficio de profeta, de sacerdote y de rey. ¿Y cuántos escucharon estas cosas en los lugares de donde el Señor nos sacó? Que se predicara de Cristo como profeta, de Cristo como sacerdote, de Cristo como rey. Estar en contra de Cristo es estar en contra de su oblación, de su obra, de su sacrificio como ocurrió. Estar en contra de Cristo es estar en contra de su evangelio de salvación por gracia. Así pues, alguien puede decir, no, nosotros creemos que Cristo salva. Sí, ¿y cómo salva? No, pues tú tienes que obedecer y echarle ganas
y cuando te bautices o tomes tu decisión, entonces serás salvo. Si le echas ganas, pues allá nos vemos. Ese no es el Evangelio de Cristo. Eso no significa que está de parte de Cristo, porque Cristo no dijo eso ni enseñó eso. ¿Me explico? Pero igualmente hay doctrinas fundamentales, hermanos, que aunque no nieguen directamente a Cristo y a su Evangelio, sí lo niegan de manera indirecta. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, hermanos, no sostenida bíblicamente, niega la persona de Cristo como nos es revelada en la Escritura, de manera indirecta. La doctrina, por ejemplo, de la incapacidad humana también es otra doctrina fundamental que indirectamente también niega la obra de Cristo y el poder de Cristo, el oficio, los oficios de Cristo. Por ejemplo, también negar la adoración regulada también niega en alguna forma la persona de Cristo, su deidad, su gloria, su preeminencia. La obediencia a la ley de Dios y la santificación es otra de las doctrinas o grupos de doctrinas, hermanos, que al negarlas también se está negando en parte la obra de Cristo, lo que Cristo hace. Noten entonces pues que este no estar contra nosotros no es meramente el no ser ateo o no ser antirreligioso, sino que esta característica alcanza aún a muchos grupos que se hacen llamar cristianos en nuestros días, que aunque no se declaren a sí mismos ateos o no se declaren a sí mismos anticristianos o no se declaren a sí mismos incluso budistas o hasta satánicos, aún así pueden estar en contra de Cristo. Por lo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no se refiere a recibir, dar por verdadero cristiano o asociarse con cualquiera que se diga ser cristiano y que diga que no está en contra de Cristo y de la fe, sino que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que tal o tales hombres no blasfemarán a Cristo y no hablarán mal de su evangelio, porque no están en contra de Cristo en todo lo que eso implica. No están en contra de todo lo que Cristo representa. Nuestro Señor entonces nos está enseñando que se puede confiar en aquel que verdaderamente cree en Cristo de esta manera, pero que de manera contraria, hermanos, no está diciendo que podemos o debemos recibir o asociarnos con cualquiera que diga que es cristiano, sino más bien que debemos tener confianza de todo aquel que profesa la fe en Cristo de manera real, verdadera, y que no está en contra de Cristo en todo esto que hemos expresado. Lo que nuestro Señor Jesucristo pues está diciendo es que cuando nos encontremos con un creyente que cumple con estas características, dijo el Señor, no debemos impedir su labor. Lo que el Señor está enseñando es que cuando nos encontremos con un creyente que cree correctamente en la persona de Cristo,
en todo lo que es y representa, así como lo que Él hizo y lo que Él dijo, que cree en la divinidad de Cristo, en su completa humanidad, en su triple oficio, en su oblación, en su evangelio de salvación por gracia, en la Trinidad, en la incapacidad humana, en la adoración regulada, en la obediencia a la ley de Dios, en la santificación y todas las doctrinas que están relacionadas con estas cosas. Entonces, dice el Señor, no debemos impedir su labor, pues no puede estar actuando en oposición a Cristo, sino en su favor. ¿Me explico? Ahora, evidentemente que cree de manera genuina, que cree de manera fidedigna, no que dice creer, sino que cree. ¿Me explico? Para que no nos pase como a Josué y a los israelitas, cuando llegaron los gabaonitas y les dijeron, nosotros creemos en Dios, hemos oído todo lo que hizo y creemos en Dios, así que hagamos pacto. ¿Y qué hizo Josué y todos los príncipes? Creyeron nada más a lo que decían, no indagaron más, no los sometieron a escrutinio, no enviaron a alguien a investigar, no dieron tiempo para averiguar, no observaron sus corazones, no los escudriñaron más profundamente, dieron por hecho que lo que decían era cierto. Y eso, hermanos, es un error muy común hoy en día en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Llega alguien y dice, soy cristiano, y entonces ya se le debe creer. O se le cree y se asocia con estas personas. ¿Y qué pasó con los gabaonitas? Luego resultó que todo era mentira. Ahora bien, ¿cómo se aplica pues la enseñanza de nuestro Señor a nuestros días? Para responder a esta pregunta pasemos a nuestro tercer y último encabezado, una aplicación. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 39 y 40, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, hermanos, es que al encontrarnos con un creyente o un grupo de creyentes con estas características, trabajando por la gloria de Dios, y que podemos comprobar que no solo es de palabras, sino que es algo verdadero en ellos, no debemos impedir o censurar su labor. Pues, dice el apóstol Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Es decir, hermanos, que nosotros no debemos pensar que solamente el Señor nos ha revelado a nosotros, que solamente nos ha hecho entender su verdad a nosotros. No, ciertamente Dios ha hecho entender su palabra y su verdad a otros hermanos nuestros, que seguramente no les conocemos por ahora. ¿Qué debemos hacer cuando les conozcamos? Bueno, después de haber evaluado que no están en contra de Cristo, en todo esto que acabamos de decir, y de haber evaluado que su profesión de boca sea de verdad de corazón, es decir, que lo estén viviendo, hermanos, nosotros no debemos primeramente censurarlos y decirles, no, ustedes no sigan, ¿quién los puso? ¿Por qué están ahí? No, nosotros no podemos hacer tal cosa. Si estas características se están cumpliendo, hermanos,
ciertamente no están contra nosotros ni contra el Señor, sino seguramente del lado del Señor. Repito, si estas características se encuentran en su confesión y en su vida personal, porque ese es el problema, hermanos, con el neocalvinismo en nuestros días. Dicen sostener exactamente la misma confesión de fe que nosotros, pero miren sus vidas, sus prácticas y cómo se conducen. Eso es como haber encontrado a los gabaonitas diciendo: nosotros creemos en Dios y creemos exactamente lo mismo que ustedes. ¿En qué creen ustedes? Pues esto. Nosotros también. ¿Y qué creen ustedes de esto otro? Pues esto. Nosotros también. Y todos nosotros lo creemos igual, ahora resulta. Pero que sus vidas, miren, estos gabaonitas eran mentirosos. ¿Se fijaron? Engañadores. Se pusieron vestidos viejos, zapatos viejos y trajeron pan viejo para engañar. Aquel que dice que cree igual que nosotros, pero miente, es mentiroso, engaña y no crece y anda en santidad, hermanos, es un gabaonita que está queriendo engañarnos, como a Josué. Pero si hemos visto que cree lo mismo que nosotros y se ve un corazón sincero, hermanos, es porque al Señor soberanamente le ha placido esparcir su evangelio por toda la tierra. Y no siempre ha usado a los obispos más sobresalientes de su grey para esparcirlo, sino muchas veces usa a algunos de sus pequeñitos para esparcir su verdad. Esta realidad la vemos claramente, hermanos, en el establecimiento de la iglesia en Antioquía, en Hechos 11:19. Esta iglesia que no fue plantada por la planeación ni por la intervención de los apóstoles, sino por la labor evangelística innata de los verdaderos creyentes que fueron esparcidos a otras tierras. Pero, bueno, antes de continuar, quiero hacer un comentario sobre esto. Ciertamente, hermanos, no siempre el Señor va a plantar iglesias verdaderas por medio de aquellos de sus siervos más prominentes. Muchas veces el Señor soberanamente querrá despertar y levantar a algunos o algún grupo conforme a su soberanía de manera legítima, genuina, sincera y verdadera. Porque Él es soberano y podrá hacerlo a través incluso de algunos hermanos y de los hermanos más sencillos. Claro que puede hacerlo y lo hace, hermanos. Pero a pesar de esta realidad, lo que también debemos señalar es que estas congregaciones formadas por la predicación evangelística personal de los creyentes esparcidos, una vez que reunieron un grupo suficiente, miren lo que hizo los hermanos de Antioquía. Vayamos a Hechos 11 para que veamos lo que hicieron ellos una vez que reunieron un grupo suficiente de creyentes. Dice el versículo 22. Hechos 11, 22, dice la palabra del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren entonces que cuando el grupo llegó a un número suficiente, estos enviaron la noticia
a los apóstoles para que éstos corroboraran la gracia de Dios y pusieran orden si fuera necesario y dieran su sello de aprobación sobre esa obra. Los versículos siguientes nos dan testimonio de que la iglesia de Jerusalén no solo dio su respaldo, sino dio su aprobación a la conformación de esa iglesia, sino que también les dio auxilio en la predicación de la palabra y el establecimiento de predicadores y de oficiales. Noten entonces que el Señor en su soberana providencia levanta allá en Antioquía un grupo de creyentes y son verdaderos. Y este grupo de verdaderos creyentes, noten su actitud. Su actitud no es nosotros somos verdaderos, no nos importa lo que digan los demás. No nos importan ustedes que ya tengan tantos años aquí. Nosotros somos verdaderos y nosotros lo creemos y lo hacemos y lo seguimos. No, ellos fueron y buscaron a los que estaban antes que ellos, a los apóstoles en este caso. Les avisaron y les dijeron, vengan, véannos, evalúennos, conózcannos, díganos si estamos mal o corrobórennos si estamos bien. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Hicieron lo que Josué y los israelitas? No, pues dicen que son cristianos. No, pues está bien, de una vez. ¿Para qué gastamos dinero en ir allá? No, ellos enviaron, hermanos, miren, hicieron el gasto porque no estaba a la vuelta de la esquina y en aquel tiempo no había ni aviones ni autobuses para ir. Bernabé tenía que ir caminando, hermanos, por semanas para llegar hasta allá. Así que los gastos que se hicieron para que Bernabé fuera para allá, de hecho, hermanos, no son equiparables a los gastos que ahora nosotros hacemos para ir a apoyar a algunos de nuestros hermanos o a las misiones. Hoy en día no es mucho lo que se gasta. En aquel tiempo tenían que pagarle la comida al menos de 3 semanas, tal vez hasta un mes, para que llegara nada más. Más aparte todas las demás necesidades. Entonces, bueno, llega en este caso Bernabé, dice el verso 23, vio la gracia de Dios y se regocijó. Es decir, evaluó la situación, los observó, escudriñó, escrutinó y dijo, sí, esta es la gracia de Dios. Efectivamente, el Señor está operando aquí, no se están engañando. Es verdad esto. Y cuando comprobó que era verdad todo esto, se gozó y los exhortó a que permaneciesen así, que continuaran así, fieles al Señor. Pero noten que no sucedió que les dijo, ya veo que sí, no, sí es genuino, es verdadero, pues échenle ganas, ahí nos vemos. Y se fue. No pasó así, hermanos, sino que les ayudó en la conformación de la iglesia. Pues nos dice en el versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren cómo una iglesia ya establecida ayuda a aquel grupo a establecerse. Por la autoridad que en este caso el Señor concede a aquella iglesia que ya estaba establecida. Esta iglesia entonces ve, analiza y al encontrar la verdadera obra del Señor da su respaldo y al dar su respaldo apoya también, ayuda en la conformación de la iglesia.
¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el grupo que se formó en Antioquía, cuando llegaron los apóstoles y les corrigieran lo que estaba mal, ellos se hubieran rebelado diciendo, ¿y quiénes son ustedes para decirnos lo que está bien o lo que está mal? ¿Quiénes son ustedes para decirnos si es verdadera nuestra conversión o no? Si ustedes ni nos plantaron a nosotros, ¿qué tienen que venir a decir ustedes aquí? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado, hermanos? Si el grupo formado en Antioquía no se hubiera sujetado a la guía, a la corrección y a la dirección de la iglesia de Jerusalén, tal grupo no solo no hubiera contado con el respaldo de una iglesia previamente establecida por el Señor, sino que tampoco hubiera recibido todas las gracias e instrumentalidad que el Señor les concedió años después a esta iglesia. No solo les aseguro, hermanos, que si al llegar Bernabé hubiera visto algo mal, les hubiera dicho, no, hermanos, eso está mal, no hagan así, hagan así, esto también es incorrecto, y hubiera corregido muchas cosas y ellos hubieran dicho, no, a ver, ¿por qué viene a decirnos qué hacer? Y si hubieran revelado, les aseguro que Bernabé, hermanos, se hubiera sacudido el polvo de sus vestidos y se hubiera regresado a Jerusalén tranquilamente. Y esa iglesia de Antioquía no habría contado con el respaldo de los apóstoles. Es más, ni siquiera estaría aquí en la narración de la Escritura, en las páginas de la Escritura. Pero dado que esta iglesia recibió, hermanos, seguramente también la exhortación y la corrección de los apóstoles, entonces el Señor bendijo a esta iglesia con gran instrumentalidad. ¿Y por qué decimos que esta iglesia recibió la dirección, la guía y la corrección y, voy a decirlo así, el control de la iglesia de Jerusalén? Porque miren el versículo 25 que dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año en la iglesia. Dice, y enseñaron a mucha gente. ¿Quién puso a Saulo ahí en Antioquía? Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? De la iglesia de Jerusalén. Noten entonces que aquí Bernabé está ejerciendo autoridad sobre este grupo que estaba en Antioquía, sobre esta iglesia que está en Antioquía. Así pues, entonces, vemos que esta iglesia se sujetó a la dirección de los apóstoles, a la manera en que los apóstoles, organizaron y administraron ahora al grupo, ya como iglesia. Y el Señor bendijo grandemente a esta iglesia hasta convertirla en la primer gran iglesia gentil, hermanos, y de la que surgieron los viajes misioneros de Pablo, toda la labor misionera a los gentiles de aquella época y hasta esta época, hermanos, porque nosotros podemos trazar nuestros orígenes hasta la iglesia de Antioquía, porque es la iglesia de Antioquía la que con su labor, su aportación y su soporte al apóstol Pablo, también propició que las cartas paulinas se escribieran y permanecieran hasta nuestros días, hermanos. Porque el apóstol Pablo pertenecía a la membresía de la iglesia de Antioquía y volvía después de su viaje misionero a reportar a la iglesia de Antioquía. Y es de allí, hermanos, de donde surgieron
entonces surgió todo el apoyo al apóstol y por lo cual se escribieron entonces de manera derivada todas las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo. Así que miren, hermanos, cuán grande bien el Señor les concedió a estos hermanos. Ahora bien, no todos los hermanos o grupos de hermanos con los que nos encontraremos y que cumplen con las características que el Señor estableció tendrán el mismo nivel de entendimiento. Pero mientras tengan un espíritu enseñable, no debemos detenerlos, sino ayudarlos a caminar en la verdad. Mientras tengan un espíritu enseñable, aunque no entiendan todas las doctrinas, no debemos detenerlos, sino ayudarlos a caminar en la verdad, mientras tengan un espíritu enseñable. Es decir, nos reciban y acepten tanto la enseñanza como la corrección. Dice el pastor del pasado, Alexander McLaren, la boca de los que hablan mentiras será tapada, pero la boca que comienza a tartamudear su nombre debe ser enseñada y cultivada. Una vez que estas personas de tal o cual grupo manifiesten rebeldía a la verdad, se manifestará que en algunos aspectos, de manera directa o indirecta, estarán en contra de Cristo o de su evangelio, y no podremos más que apartarnos de estas personas. En cambio, si al peregrinar por el desierto de este mundo nos encontramos aún fiel o aún esperanza, caminando también rumbo a la ciudad celestial, no debemos estorbar su camino y, si fuese legítimo y posible, nos asociaremos con él para caminar juntos en el desierto de este mundo hasta la ciudad celestial. Pero mientras tengan un espíritu dispuesto y enseñable. Por último, ¿significa esto que debemos asociarnos con todos aquellos que declaran compartir nuestra fe y nuestras doctrinas o que se dicen ser reformados? La enseñanza de nuestro texto no incluye indispensablemente la asociación con ellos, sino se limita a no impedirles su labor en el Señor. Es decir, el Señor no dice, cuando te encuentres, Juan, con uno de esos, asóciate con él. No dice así, noten. La enseñanza del Señor no consiste en asóciate con él, no. Consiste en no te opongas a él, no le estorbes. Pues incluso muchas veces nos podemos beneficiar de esa labor que está haciendo en el Señor, tal o cual iglesia que cumple con estas características. Aunque no compartamos del todo aspectos de práctica no fundamentales. Por ejemplo, nos hemos beneficiado grandemente del trabajo de los grandes teólogos puritanos, cuando muchos de ellos no eran bautistas reformados. Por ejemplo, los pastores teólogos John Owen, Jeremiah Burroughs, Thomas Goodwin, David Clarkson y muchos otros eran congregacionalistas. Y la enseñanza del Señor es
nosotros no podemos ni debemos impedir su trabajo en el Señor, sino que miren cómo nos hemos beneficiado de su trabajo, de estos pastores congregacionalistas. Los pastores teólogos Isaac Ambrose, Thomas Boston, Edmund Calamy, Stephen Charnock, Thomas Watson y muchos otros eran presbiterianos, hermanos. Y miren cómo nos hemos beneficiado también del trabajo en el Señor de estos hermanos. Mientras que los pastores teólogos John Bunyan, Benjamin Keach, John Gill, John Ball, entre otros, eran bautistas reformados efectivamente. Pero ellos, hermanos, podían entender y diferenciar estas cosas que el Señor nos está enseñando. Porque los puritanos, históricamente, en general, de manera general, se dividían en esos tres grupos. Los de convicción congregacional, los de convicción presbiteriana y los de convicción bautista. Y viéndose los unos a los otros que ninguno estaba en contra de Cristo en todo lo que hemos dicho, y que genuinamente sus profesiones de fe estaban en sus corazones verdaderamente, ellos no solo no se oponían unos a otros, sino que a veces hasta se apoyaban unos a otros en algunas cosas. Por ejemplo, se dice que fue el pastor John Owen, que como les dije era congregacionalista, quien financió el libro del Progreso del Peregrino del pastor bautista John Bunyan. John Bunyan no podía pagarlo y John Owen se lo pagó. Qué hermoso, ¿no les parece? Pero miren cómo coincidimos, pues, en que no están en contra de Cristo en ninguna forma. De hecho, coincidimos en la doctrina prácticamente en la totalidad. Solo diferimos en algunas cosas de práctica. Aunque se debe decir que los puritanos sabían discernir bien entre los que confesaban la verdad y los que también la vivían. Ellos sabían discernir, hermanos, adecuadamente. Y sí, esto lo decimos por el neocalvinismo de nuestra época, hermanos, que solamente confiesa la verdad, mas en gran medida no la vive. Por último, en cuanto a lo que algunos pueden invocar como estándares mínimos en los que debemos coincidir con aquellos con quienes podemos asociarnos, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:3, si lo pueden hallar rápidamente. Acompáñenme a Efesios 4:3 por último al 6. Dice la palabra del Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta allí. Hay mucho, hermanos, que explicar de estos versículos, pero aunque esto pudiera sonar algo extraño, aquí encontramos, hermanos, un estándar básico para la unidad de la iglesia en el Espíritu, pues dice solícitos a guardar, se fijan, la unidad del Espíritu. Y a este texto es el que usan los que
dicen que debemos echar fuera la doctrina y tener la unidad. Todos debemos estar solícitos a la unidad. Dice la Escritura, sí, así dice la Escritura, pero aquí nos establece los parámetros de la unidad. Fíjense, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Allí están, hermanos, contenidos los estándares para la unidad en espíritu. Y aunque esto pudiera sonar para algunos algo muy laxo o suave, lo que debemos reconocer es que cada uno de estos enunciados implica o contiene doctrinas muy extensas y profundas. Por ejemplo, los teólogos nos señalan que en el enunciado de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, se contiene toda la doctrina de la eclesiología. Porque es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y aquí entonces está contenida toda la doctrina de la eclesiología. Los teólogos nos señalan que en el enunciado un espíritu está incluida toda la doctrina del Espíritu Santo, o también llamada neumatología. Y en la expresión una misma esperanza está incluida toda la doctrina de la escatología. Debemos tener una misma esperanza. Hay unos que por esperanza tienen que va a venir una bestia grandota y un animalote bien feo y que va a hacer y va a deshacer. ¿Tenemos una misma esperanza? No. Un Señor, se nos dice que aquí está incluida toda la doctrina de la cristología. Un Señor. Una fe, aquí está incluida toda la doctrina de la soteriología. Un bautismo, se nos dice que aquí está incluida toda la doctrina en relación con los sacramentos. Que dicho sea de paso, aunque con nuestros hermanos congregacionalistas de la época puritana, ¿verdad? Y nuestros hermanos presbiterianos de la época puritana, digo porque aquí en nuestro país el presbiterianismo, la verdad es que es más pentecostal que reformado. Pero con los presbiterianos y congregacionalistas de la época puritana, o los ortodoxos, vaya, pues todavía los hay. Aunque se dice que diferimos con ellos con respecto al bautismo, hermanos, en realidad lo que diferimos es en la práctica, en la manera de realizarlo y a quién se realiza, evidentemente. Pero ambos creemos en la misma cantidad de sacramentos para la Iglesia del Nuevo Testamento, a diferencia de los católicos en este caso. Y con la expresión un Dios y Padre está incluida toda la doctrina de lo que se llama la teología propia, es decir, toda la doctrina de Dios. Así que, hermanos, como la Escritura lo muestra claramente, la unidad del Espíritu no consiste en decir todos somos hijos de Dios. La unidad del Espíritu no consiste en decir todos adoramos al mismo Dios, ni con que coincidamos en lo fundamental y ya. Y llaman ellos fundamental solamente al Evangelio. Y digo Evangelio en cuanto a la expresión Cristo vino a morir para salvar a los pecadores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, eso es lo esencial. Pues ya con eso. El Señor nos dé entendimiento, hermanos, en todas estas cosas. Oremos al Señor.